Ya, empezamos entonces. Démosle nomás. Bienvenidos a otro capítulo de Preguntas al Final. Yo soy Yelisa Sapunar, subdirectora de estudios en Brinca, socióloga de formación, arquitecta frustrada y muchas otras cosas que vamos a ir conversando por ahí. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Yeli. Muy bienvenidos a todos a Preguntas al Final. Yo soy Andrés Blake, soy ingeniero comercial, soy el CEO de Upskill, que nos auspicia, y estamos acá con Yeli para conversar de muchos temas, de innovación, de organizaciones, de bienestar, de empresa, de recursos humanos, de capacitación. De todo un poco. De todo un poco, pero del mundo de las organizaciones. Y nos acompaña hoy nada más y nada menos que Marjorie Ulloa. ¿Y quién es Marjorie Ulloa? Para quienes no han visto la televisión alguna vez en su vida, no sabrán quién es ella. Pero ella es psicóloga, es PNL, es coach, es numeróloga, es máster en Reiki, es medium. Y hoy día nos vamos a conversar de bienestar, ¿no? Tuvimos una experiencia precisamente hoy día en la mañana con un grupo de empresa donde pudimos hablar de esto del bienestar. ¿Y por qué viene este tema, Yeli, a la conversación? Porque estamos hoy día en plena conversación, instalación de todo esto de la ley Karin, qué significa, las empresas están asustadas, que aquí, que allá, que la payasada. Y la verdad es que no es más que una invitación a hacer una cultura organizacional saludable, preventiva, de confianza y evitar situaciones que nos puedan poner incómodos a todos. Bienvenida, Marjorie. Gracias, Andrés. Gracias, Yeli, por estar aquí. Bueno, para ponernos en contexto, ¿por qué hoy día queremos hablar de un poco de esto del bienestar? Porque precisamente hace un par de semanas atrás se publicaron dos encuestas, una de dos empresas precisamente competidoras entre sí, una es Book y la otra es Talana. La de Book está más orientada a la felicidad en el trabajo. Fundamentalmente lo que busca era medir cuán felices son las personas en su lugar de trabajo. Y es una encuesta que la aplicaron en Colombia, en Perú y en Chile. Y adivinen qué, ¿dónde salimos los chilenos? Yeli, Último. ¿qué se te ocurre? Último, siempre. Sí, tercer lugar cómodo. ¿Ah? Claro. Tercer lugar cómodo. ¿Ya? No hay grandes diferencias entre todos, pero finalmente la encuesta mostró que en general en Chile, tanto en sus generaciones, en distintas generaciones de personas de sus edades, como en general somos más o menos felices en el trabajo que los colombianos, que son las que la llevan, y que los peruanos. Y no estoy hablando de los colombianos que viven en Chile, ni los peruanos que viven en Chile. Estamos hablando de empresas en Colombia y empresas en Perú. Colombianos reportaron el mayor nivel de felicidad con un 89%, seguido por los peruanos con un 84% y bastante más atrás los chilenos con un 78%. Ahí está, ¿viste? Eso. Entonces, hay otro dato importante. La generación Z, es decir, la generación Los más jóvenes. que nos representa acá, son menos felices que la generación boomer, Claro. donde estoy yo en este lado de la mesa, en el lugar de trabajo. Pregunta, ¿por qué puede ser eso? ¿Cuál sería la razón que eso ocurriera? Son temas que podemos conversar en este Preguntas al Final. En el estudio dice que hay 5 promotores de felicidad laboral. El sentido de pertenencia, el trabajo con sentido, el reconocimiento, la conciliación y la remuneración. Siendo la remuneración como que la pusieron al último, no sé si estarán exactamente en orden de prioridad. Ahí yo creo que igual es interesante otro tema que, o sea, está súper ligado, pero que va un poco más allá del tema laboral propiamente tal y tiene que ver con la cultura. Bueno, nosotros en Brinca hacemos hartas mediciones de cultura creativa y ahí, por ejemplo, medimos en varios países de Latinoamérica, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, y consistentemente los resultados son más bajos en Chile, pero no porque seamos peores o tengamos un peor desempeño, al contrario, sino que tiene que ver con cómo vemos la vida. En general el chileno tiende a ser mucho más crítico, mucho más pesimista. El vaso siempre se ve medio vacío. Y yo creo que eso es algo que se ve claramente reflejado en este estudio y que también impacta de manera transversal, pero en particular en el tema de la generación Z. O sea, yo creo que al final, cuando hablamos de bienestar, son personas que recién entran en el mundo laboral y están constantemente buscando ciertos niveles, tienen ciertas expectativas que cuando llegan a una empresa, por ejemplo, a una empresa de la construcción, de la manufactura, se vean con una puerta en la cara y se dan cuenta de que el trabajo es bastante más complicado. Y yo creo que es súper interesante ver, por ejemplo, cómo estas leyes afectan finalmente a todas las personas a nivel transversal, porque primero la gente no las entiende. Y segundo es cómo las empresas lo llevan a cabo. O sea, lo interpretan. Claro, ¿qué significa la ley Karin?
finalmente para nosotros como trabajadores repercute algo, porque se bromea mucho, ahora con la ley Karin vamos a estar todos unidos, vamos a ser felices, pero ¿qué pasa O realmente? no te puedo saludar de beso porque capaz que me acusen. Claro, ¿o qué implica? ¿Se van a hacer protocolos? ¿Esto viene asociado con más medidas de bienestar? Y ahí, bueno, está la otra pregunta, ¿qué es bienestar? Marjorie, ¿qué es bienestar? ¿Qué es el bienestar realmente? ¿Ah? La palabra no dice, es bienestar. Tengo que estar bien para poder proyectar en la empresa logros afectivos. Pero ¿cómo se traduce en la práctica? Así, en el fondo, Claro. la pregunta es, porque las empresas tienen programas de bienestar. Sí. Y le ponen un montón de beneficios arriba de la mesa a los trabajadores. qué El sé día yo. libre de cumpleaños, la máquina de agua. Por ejemplo, no sé, teletrabajo Claro. indefinido. Pero al final del día, eso no necesariamente está produciendo más bienestar. Correcto. Entonces, desde tu mirada, desde esa visión más amplia, más holística, ¿cómo crees tú que en realidad se plasma el bienestar? Hoy día lo estuvimos comentando en la mañana, en el evento que participamos, y tocamos un tema que el bienestar parte por uno mismo. O sea, yo creo que hay que tener una conciencia más colectiva, en el sentido de que todo parte por mí, es hacerse cargo. Y eso es lo que nosotros no hacemos, hacernos cargo. Espérenme, que saben que estoy medio desconcentrada, esto se edita después. Sí. Sí, ya, ahí. Estoy medio desconcentrada. Relájate, ¿no? Ahí. Ya, ahí sí. Todo se ¿Mueve el edita, sí, no hay micrófono? problema. Ahora sí. Espérame, que tengo muchas cosas aquí. No sé dónde dejarlas. Déjalo en el suelo. Estoy no- como con muchas cosas y me siento un poco incómoda. Mira, ahora. Ya, ahora sí. Hágame la pregunta de nuevo. Dale. ¿Cómo interpretas tú el bienestar? Desde algo mucho más concreto que un montón de beneficios o un montón de cosas que a lo mejor la empresa con mucho esfuerzo, no digo que no sea así, pero con mucho esfuerzo quiere poner a servicio de los colaboradores para mejorar la felicidad, para que se sientan mejor, para que estén mejor, más contentos. Pero al final del día, pareciera ser, cuando uno lee estos estudios, es que no es tan así. Claro. No es tan evidente. Si bien es cierto, el estudio muestra que hay empresas que si tienen programas de bienestar son más felices los trabajadores que no las tienen. Pero igual, al final del día, el bienestar, ¿cómo se traduce? ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo lo proyectamos dentro de una organización? Súper. Bueno, vamos a ir a la teoría de la psicología, que es donde está como la base, porque la gente no sabe qué es la felicidad. Pero nosotros queremos o buscamos la recompensa de la felicidad en lo externo. Carl Jung hablaba de que la felicidad solamente se consigue internamente, en el autoconocimiento, en el autocuidado. Y cuando yo puedo hacer eso conmigo, es que yo puedo hacerlo con mi entorno, ¿sí? Entonces, ¿cómo me siento yo feliz estando cuántas horas en el día? 7, 8, 9, hay gente que trabaja 12 horas, yo conozco gente que trabaja 12 horas, entonces, ¿cómo me siento yo feliz en ese espacio? Tengo que buscar mi propia felicidad. Y si yo puedo gestar esa emoción, porque hoy día, ¿qué pasa? Que la sociedad está en la sociedad de la inmediatez, del estrés. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Porque no nos conocemos, hay un descuido del autoconocimiento, la salud mental está súper en decadencia, por eso que la encuesta dice que en Chile nosotros estamos tristes, es el país más triste. Creo que también es por nuestra gráfica, estamos llenos de cordilleras, estamos como un poco limitados. Entonces, ¿cómo llevar esto? Es hacer conciencia de nuestro autoconocimiento, cómo yo me siento. Y cada persona es un factor importante, porque cada persona hace redes. Entonces, si yo sé cómo estoy, qué es lo que me hace feliz, porque claramente el agua, el celebrar el cumpleaños, el que me den un día... claro, me incentiva, ¿cierto? Pero en el día a día, o sea, yo trabajo todos los días y eso es lo importante. Entonces, creo que eso se pierde en la empresa, se pierde el foco en la persona, en el trabajador. Y ahí el desafío igual o sea, yo lo veo mucho más complejo como, claro, al final la felicidad depende mucho de cada individuo, Sí. pero ¿cómo la empresa puede ayudar o promover esta felicidad que es súper subjetiva y depende de cada uno? Entonces, Claro. Pero es que hay espacio Ahí en la organización, necesitamos, porque al sí. final del día las políticas de la organización o las definiciones que la organización hace tienen un efecto. Según el estudio, hay un impacto Claro. corporativo, comillas, de tener ciertas condiciones mejores que otras, obviamente.
Pero hoy día no se está hablando de ciertas condiciones, hoy día hay un desde. O sea, y yo creo que precisamente la gente más joven, la generación Z, está más en lo que tú decías hace un rato atrás, que no lo alcanzamos a grabar en el podcast, pero en el fondo es, oye, yo busco otra cosa en el trabajo. Claro. ¿No? Claro. Pero el tema de eso es que tampoco lo hace feliz. Pues entonces, ¿dónde está el punto de quiebre? Y yo comparto contigo, yo creo que nosotros somos nosotros como personas proyectamos algo. Uh-huh. Ajá. Nos conectamos con las personas y podemos generar un cambio. Tú hoy día lo hiciste. La gente llegó, se sentó en la silla así como clase de cabros chicos. Uh-huh. ¿Ah? Uh-huh. Y la mayoría llegó, los desordenó, los puso en redondo, los saludó a cada uno y cambió el ambiente. Por supuesto. ¿No? Falta el reconocernos, porque somos muy individualistas, entonces estamos siempre en la competencia. Y se dice mucho que uno no debe competir con nadie, pero al fin y al cabo está en nuestra programación. Y es lo que enseñaba un poquito hoy día de la empatía. A ver. Que, claro, en la práctica... Espérate, Yeli, ¿qué es la empatía para ti? La capacidad de ponerse los zapatos de la otra persona. Ok. Claro, esa es la definición que está en el diccionario, pero eso es una gran mentira, porque es imposible ponerme en el lugar del otro, porque independiente de que podamos vivir experiencias similares, yo nunca voy a poder sentir como el otro. Sin embargo, puedo acompañar ese dolor. ¿Se entiende? O sea, porque es imposible. Yo puedo tener un duelo o no sé, me puedo sentir triste, pero la tristeza que yo siento no es la misma que tú sientes. Entonces, claramente, ¿qué hacemos? Empezamos a empatar. Ah, tú tienes un dolor, pero mi dolor es mucho más grande, te entiendo. Y eso falta el respeto al otro. Entonces, lo que hoy día hablamos un poco y señalábamos era como la educación de la compasión, que es como un poco mal vista. Es como, ¡ay, pobrecito! Tener una mirada como de pena hacia el otro. Pero la compasión te lleva a de alguna manera a conectar con el otro y desde el respeto. O sea, para entender bien lo que tú estás diciendo, cuando uno dice empatizo contigo, lo que estoy tratando es de competir contigo. Correcto. A partir de los mismos dolores que tú tienes, pero los míos son mayores. O claro. Casi. Pero es que no necesariamente. Mira, lo que pasa, lo explicábamos hoy día en la mañana, y como, bueno, yo soy una conversida que no solamente somos un cuerpo, somos una mente, por eso es que mi psicología es holística, somos un cuerpo, una mente, emociones, alma, espíritu, ¿ya? Entonces, yo siempre, para mí el cerebro es como un computador, está programado, ¿sí? Dependiente de la sociedad o de lo que me gusta, mi cerebro está con archivos. Y el cerebro es absolutamente literal. Entonces, la palabra empatía, que era lo que yo hoy día comentaba, viene del griego, que es empatus, y que significa empatar. Entonces, si yo estoy programando todo el tiempo mi cerebro con que tengo que ser empático, empática con el otro, le estoy diciendo, tienes que empatar al otro. O sea, el dolor del otro no es tan grande. O sea, tu dolor es mayor que el otro. Entonces, por eso empieza, y la sociedad en la que vivimos siempre está en competencia. ¿En competir con qué? ¿Contra quién? O sea, al final, cada persona tiene sus recursos. Contra nosotros mismos, entre nosotros, digamos. Exacto. Pero, bueno, pues eso nos enseñaron en el colegio, pues. Exacto. El primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar y el premio por esfuerzo. Sí, era terrible, que yo también lo compartí hoy día, que para mí me generó como un shock desde pequeña. Y yo decía, esto no me gusta, porque me esforcé todo un año para sacar un lugar, porque era lo que me enseñaban, que eso me hacía mejor. Resulta que no saqué el lugar que quería. Bueno, hay una tremenda dicotomía de lo que pasa en las empresas. Sí, porque en las empresas hoy día, a nosotros en Upskill nos piden cursos para hacer trabajo en equipo. Correcto. Liderazgo empático, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, pero a ver, ¿cómo hago esto? Porque hay que cambiar el seteo de la persona, de no competir, de que las áreas conversen, de que las áreas concilien sus objetivos y finalmente hagan trabajo en equipo. Y también desde el mundo más de estudio, que es lo que me toca hacer a mí, el design thinking, todo lo que es la metodología del customer journey, el customer experience, te ayuda mucho a enseñarle a los equipos la importancia de poder ponerte en el lugar de la persona que tiene que atender, de la persona que tiene que llevar a cabo los procesos, porque eso es lo que te permite hacer buenos productos, buenos procesos, buenos servicios. Llámenlo empatía, llámenlo con otro nombre. Yo creo que igual el concepto que impacta acá finalmente es la capacidad de salirte de tu rol como subdirectora de estudios, como psicóloga, como CEO, y ponerse en el lugar de alguien que tiene que atender público, que tiene que gestionar con clientes muy enojados, y cómo o qué herramientas podemos usar para poder hacerlo.
yo creo que también va mucho en esa, insisto, en esa capacidad de poder estudiar al otro y ponerse en su lugar, sea el nombre como que al final la empatía tiene dos dimensiones. Un poco yo lo estoy viendo más como desde la metodología y lo que nos permite a nosotros hacer cosas que le agreguen valor a las personas y que no sea solamente hacer el check, cumplí, hice el estudio, sino que se use finalmente. Ahora, yo comparto con la mayoría que en el fondo finalmente el tema de bienestar, en general el liderazgo también, tiene que partir de uno. O sea, es uno el que tiene que sentir. Primero uno tiene que aprender a conocerse, uno tiene que aprender a automotivarse, uno tiene que ser capaz de autocuidarse, uno tiene que ser capaz de autoliderarse. Por ahí parte todo, por la unidad. Lo que pasa es que hemos aprendido muchas cosas y eso es lo que nos hace diferente, es la creencia. O sea, aquí estamos 3 personas sentadas y lo que nos diferencia es lo que yo creo. Pero yo digo, hemos aprendido tanto, yo estoy dentro de los estudios que yo realizo y todo lo que hago, ya no quiero aprender más. Estoy en una etapa donde estoy desaprendiendo. Y eso me sirve mucho porque el ponerme en el lugar del otro, creo que no es posible, tenemos que conocernos un poco más, sino que el otro, independiente de los cargos que tengan, no tenemos que olvidarnos que somos humanos, y por ahí es la base. O sea, al frente a quien tengo es un humano que siente, que no tiene tanta diferencia, que en la vida ha pasado por emociones bases. Todos los seres humanos tenemos emociones bases, como la alegría, la tristeza, la felicidad, y eso es para un gerente hasta cualquier persona. Entonces, cuando yo miro al otro con compasión, desde el respeto, no es que me ponga en el lugar, estoy respetando, estoy con una escucha activa, mente, cuerpo, corazón, a disposición del otro, entonces desde ahí se genera el cambio o la transformación. ¿Pero cómo definirías compasión entonces? Para sacarlo de sacarlo como de esa idea como... Sí, de respeto, es un respeto, te escucho, estoy aquí, te apoyo, puedes contar conmigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo siento conmigo. Sí. Oye, y muy en línea con esto y volviendo un poco al tema del bienestar más en las organizaciones y en las empresas, estaba viendo los resultados de un estudio que me parecieron muy interesante, que es de una empresa que se llama WTW, que es una corredora de seguros multinacional, y hicieron un estudio acá en Chile que se llamaba Diagnóstico del Bienestar, ¿ya? Y entrevistaron, o sea, encuestaron a empresas de distintos rubros y dicen que la máxima prioridad para las empresas en los próximos 3 años, esto se hizo en el 2023, es el bienestar emocional, que abarca un 92% de las respuestas, después el bienestar físico con un 89%, Mira. El social con un 81% y después el financiero. Pero lo más interesante viene después, que dice que no obstante, la encuesta revela que hoy en día solo el 48% de las empresas comunica de manera efectiva la estrategia y la propuesta de valor detrás del programa de bienestar y el cumplimiento de sus promesas. O sea, ahí es súper interesante porque ellos están diagnosticando bien, que justamente es lo que tú decías, como acá lo más importante es el bienestar emocional de las personas, pero no se está comunicando, no se están haciendo cargo. Yo creo que acá la pregunta es, ya, pero estamos todos de acuerdo, hay un problema con el bienestar emocional, pero ¿cómo nos hacemos cargo? Finalmente. Con educación emocional. Con educación emocional. Sí, la gente no tiene idea de lo que son las emociones, por ahí hay que partir. No. Yo hago un ejercicio siempre, cuando vemos este tema, yo hago un ejercicio en los grupos que me toca trabajar de repente y digo, a ver, hagan un listado. Aquí, desafío, podcast, preguntas al final. Hácete un listado de cuántas emociones puedes relatar o escribir en 2 minutos. ¿A cuántas llegas? Cuando yo lo hago, en los grupos, el promedio es 8. En hombres a veces baja a 4. Mujeres a veces sube a 18. Y es 8. Y cuando tú miras la roseta de las emociones, no sé, 400 y tantas. ¿Cuántas son? Matías, tú sabes. 300 y tantas. Yo decía, por Dios que sabemos poco de las emociones. ¿Por qué? Bueno, porque también en las organizaciones inhibimos la emoción como un mecanismo de comunicación. Claro. ¿No? Entonces uno tiene que estar siempre bien. Claro. ¿Ah? Siempre feliz. Todo está perfecto. ¿O no? Sí. Sí, es lamentable porque nos enseñan a ser siempre fuertes.
Y cuando alguien está un poco débil, ahí genera estragos. Pero hay que aprender las emociones. Y no solamente eso, o sea, las emociones están súper asociadas a ciertos estereotipos, que las mujeres son más emocionales, que son más proclives a la sensibilidad, a ponerse a llorar, que el hombre siempre tiene que tener este rol fuerte, ser duro, ser el lógico. Y al final en el mundo laboral, cuando las emociones se muestran y cuando no calzan con estos estereotipos, causan esta disonancia. Y es como, pero si tú eres mujer, si tú eres hombre, ¿por qué estás siendo así? Y yo creo que también ahí hay una contradicción que es interesante de cómo lidiar con las emociones en el mundo corporativo, porque bueno, está lo que uno siente finalmente, pero lo que uno cree que no debe mostrar, porque eso se te va a asociar a un estereotipo. Pero yo creo que ahí, yo me quedaría ahí con un análisis, no sé si lo comparten, pero tengo la sensación de que por generaciones es mucho más marcado esto. Totalmente. Yo creo que en la generación mía es mucho más marcado el hecho de que uno tiene que ser más carepalo, ¿no? Más antiemociones que en la generación tuya. Yo creo que ustedes son mucho más espontáneos. Sí. No sé, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver es que ustedes son mucho más espontáneos. O sea, surgen las tallas, surgen las cosas, surgen las risas, surgen las emociones, surgen los llantos. El estereotipo del jefe boomer existe y es real. O sea, uno lo dice y al tiro se imagina viene a la cabeza una imagen de un señor súper serio, muy como circunspecto. ¿Así me veo yo? ¿Serio? No, tú eres la excepción. Tú eres la excepción que confirma la regla. Está bien, excelente. Pero es interesante porque eso es verdad. O sea, las generaciones van... algunas cosas se van haciendo más sencillas, como el tema de lidiar con las emociones, pero otras se van haciendo más complejas, que es lo que mencionamos brevemente antes, que es todo este tema de la búsqueda del propósito. Por ejemplo, también hay varios estudios que hablan de que las personas más jóvenes, generación Z o millennials en el extremo inferior, se cambian mucho más de trabajo, porque no tienen este sentido de pertenencia, que también se menciona en el estudio de Book. Sí. El trabajo es el trabajo. Nada más, es en el fondo lo que me permite cumplir mis otros sueños, los que de verdad importan. Y en las generaciones más grandes está mucho más marcado, es como yo le debo algo a la organización en la que trabajo, se genera mucho más esa sensación. Y, o sea, yo no digo que ninguno de los dos extremos esté bien, pero ahí es importante entender un poco cómo pasa, por qué pasa esto, porque igual trabajadores más comprometidos tienen muchos impactos positivos. ¿Cómo generar esa identificación positiva de la organización con el colaborador? Ahí desde la persona, desde el análisis más del individuo. Claro, es que falta conciencia. A ver, Hellinger en los temas de constelación familiar habla sobre el sentido de la pertenencia. Todos necesitamos pertenecer a algo, si no estamos como en el aire. Flotando. Flotando, ¿dónde Claro. estoy? ¿A qué pertenezco? Entonces creo que el trabajo es fundamental, pues vuelvo a repetir, es donde pasamos la mayor parte del tiempo compartiendo, viviendo, experimentando, creciendo, aprendiendo, 40 enseñando. horas al menos pasan. Absolutamente. 40 al menos. Al menos. Al mes, claro. Entonces creo que no hay conciencia, se toma muy a la ligera con que tengo que ir a trabajar para tener mi sueldo, pagar y todo lo que conlleva, pero va más allá, vas en la relación. Entonces si yo me sé relacionar y me hago cargo como individuo y eso lo llevo a la empresa para que cada persona de alguna manera tenga la conciencia de quién es, vamos a tener resultados absolutamente buenos, porque hoy día el estrés es la enfermedad del siglo. Ahora yo me hago una pregunta, a lo mejor tú ya me podéis responder esta pregunta. Veremos. No sé, veremos. Pero hoy día las áreas de personas, las áreas de gestión de personas, que son como las encargadas de poner estos estandartes en la mesa, ¿no? Y las negociaciones a la hora del presupuesto y qué sé yo, son precisamente los responsables de alguna manera de ir generando estas ciertas condiciones de bienestar. Pero no solo eso, sino que además de ayudar a instalar esta cantidad de leyes que han salido este año, que han sido enormes, 40 horas, ley conciliación familia-trabajo, todas muy vinculadas entre sí, porque están todas apuntando más o menos a lo mismo. Hay un tema detrás que tiene que ver con la cultura organizacional y con un mejor bienestar de las personas en general. Son esas las áreas que están desafiadas. Pero la pregunta es cómo hoy día esas áreas, con qué herramientas esas áreas lo hacen, porque en definitiva están también seteadas desde el punto de vista de la transacción o desde el punto de vista de cómo las organizaciones finalmente tienen que llevar a cabo sus objetivos. Y si lo que no están viendo es un propósito, entonces, ¿quién se está haciendo cargo de eso? Y ahí hay una pregunta que yo no tengo tan resuelta. ¿La gerencia general es la que tiene que hacerse cargo de indicar cuál es el propósito y hacia dónde va la organización? Si es un problema de comunicación, por lo tanto es marketing interno,
o el área de recursos humanos que nuevamente tiene que hacerse cargo de todo esto. Todas las anteriores. Ah, Todas las anteriores, yo creo. Pero me dejaste igual. Pues. Yo creo que pensando más en los casos particulares de las distintas organizaciones, y como decía Marjorie, al final todo el tema del propósito y el bienestar se da de manera individual, entonces ahí las estrategias tienen que ser omnicanal, de distintas fuentes para poder, en el fondo, que le peguen a las distintas personas. Por ejemplo, las organizaciones, algo que a nosotros nos toca ver mucho, es el efecto de cosas muy chiquititas, que no implica ningún gasto de presupuesto, ni mover una maquinaria brutal, que por ejemplo es el reconocimiento simbólico. Muchas veces los equipos se desmotivan, se disminuye su desempeño porque solamente se reconoce cuando se hace algo mal. Pucha, te equivocaste, no vamos a poder mandar el informe, pasó esto, esto y esto, y solamente se hace el hincapié cuando se comete un error. Pero ahí uno dice, claro, yo hago bien las cosas todo el tiempo y solo me dicen cuando hago algo mal. Claro. Entonces de repente ese reconocimiento simbólico, ese oye que lo hiciste bien, por ejemplo, nosotros en Brinca tenemos una pantalla en donde todos los meses, creo que se cambia cada 2 semanas o de manera mensual, se pone un reconocimiento por pequeñas cosas. Equipo, logramos mandar el informe a tiempo, logramos cumplir con las horas trabajadas, etcétera. Por ejemplo, no sé, días sin accidentes, y eso se genera una dinámica, todos miran, salimos en la pantalla, lo hicimos bacán, todos están pudiendo ver que lo hicimos bien. Entonces yo creo que ahí el desafío puede ser buscar distintas formas que ayuden a que la gente se sienta parte de algo. Claro. Yo creo que el estímulo es súper importante. A nivel cerebral necesitamos estar estimulados siempre. Bueno, eso activa las emociones. Volvamos al tema de las emociones. Activa. Yo lo trabajo con una persona que me dice cómo puedo ayudar a que la gente, no sé, cuando tengo que corregir algo, y hay una técnica súper importante que la ocupamos siempre. O sea, cuando yo quiero corregir a alguien, ¿cómo lo hago? ¿Voy al choque? ¿Voy a ir directo? ¿Desde la retroalimentación? ¿Dices tú? Sí, o cuando alguien hay que corregir, no sé, estamos hablando de la ley Karin para que no se sienta, ¿cómo doy esa herramienta? Hay una técnica súper importante porque el cerebro siempre necesita estímulo, reconocimiento y pertenecer y muchísimas otras características. A ver, receta. Ya, la receta es... Anotamos. Ya, pensemos que tú cometiste una falta, ¿cierto? Ya, entonces yo te voy a decir, Andrés, necesito hablar contigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que la otra persona esté receptiva? ¿Cierto? Porque cuando a ti te dicen eso, inmediatamente el nivel de defensa en tu cuerpo baja. ¿Qué no, ansiedad, tengo que hablar contigo, ya listo, me van a echar. El estómago. Nuestro segundo cerebro. El estómago inmediatamente reacciona. Se aprieta, me pongo nervioso, empiezo a sudorar. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos absolutamente desconectados. ¿Cómo puedo hacerlo de manera efectiva? Andrés, tengo que hablar contigo. Técnica. 4 cosas positivas y a la quinta voy y le digo la falla. Entonces, Andrés, mira, quiero felicitarte porque eres absolutamente bueno. Me siento súper orgulloso de todo lo que estás haciendo. Van 2. Y voy por una tercera, la cuarta, donde, ¿qué pasa? La persona baja sus defensas y está absolutamente receptivo a un feedback positivo y es ahí donde puedo lograr el cambio. Pero si voy directamente al choque, ¿qué genera? La defensa. Entonces, tengo inmediatamente a la otra persona con otra actitud. Entonces, si yo bajo, era lo que decíamos hoy día, me humanizo, veo al otro como un ser, lo potencio para poder mejorar una falencia, eso resulta inmediatamente, pero él no es la educación que tenemos. Se puede educar. Eso nos pone nuevamente en una disyuntiva, porque finalmente cómo materializamos eso en algo que sea sistemático dentro de la organización. Porque tú puedes hacer programas de liderazgo y de hecho se hacen muchos programas. Entregas herramientas de feedback, la que tú indicas, el 4x1, es una muy buena herramienta. Hay otras también, pero al final, ¿cómo esto se sistematiza para producir un bienestar en las personas? Si al final, no, insisto, yo creo que no es un problema de cantidad de beneficios o listado de cosas que uno tenga disponible, porque eso no está produciendo la felicidad. Lo que yo creo que ocurre es que no estamos haciendo bien la pega desde el punto de vista de nuestras relaciones humanas, ¿no? Desde esa lectura que decías tú hoy día en la mañana, el cómo estáis, bien, siempre estáis bien, ¿no? Esa respuesta es automática, ¿cómo estáis? Bien. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo está bien? Qué fantástico, un mundo feliz. Claro. Entonces ahí me queda la duda de cómo realmente producir ese cambio
al interior de las empresas para que efectivamente, volviendo a la ley Karin, no miremos esto como una amenaza legal, oye, me van a acosar, o me van a acusar, o me van a demandar, sino que más bien decir, ¿cómo hacemos para incorporar la prevención? ¿Cómo hacemos para tener una mejor relación entre nosotros? ¿Cómo hacemos para respetarnos? Pero por algo que debiera ser la buena conducta por defecto, ¿no? No por el hecho de que vas a incumplir o no vas a incumplir la ley. Ahí, por ejemplo, perdón, Mari, algo que se me viene a la mente es que, claro, en las organizaciones hay muchos perfiles distintos, bueno, y hay un área de personas, de talento humano, que ahí estamos también viviendo una transición de hablar de recursos humanos a talento humano, que es muy interesante. Algo que a mí me gusta mucho y que creo que es muy positivo, y también desde mi área, que son los estudios, son estas mediciones constantes. Porque de repente la gente no es capaz de identificar ella misma lo que le está pasando porque está sometida a mucho estrés, a muchas cosas que hacer. Y yo creo que también la sociología puede ayudar. El tema de las mediciones, por ejemplo, mensuales, con preguntas súper sencillas, súper cortitas, que le dan luces a las áreas encargadas de ver estos temas de cómo están las personas. Y al final, de repente, esto no significa, ok, voy a hacer una intervención, vamos a echar a la gente, sino que simplemente me voy a sentar a conversar. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Por qué te estás sintiendo así? Y yo creo que eso son pequeños pasos que pueden ayudar a las organizaciones a no solamente tener el dato, tener el número, tengo este porcentaje de estrés, tengo este porcentaje de felicidad, sino que entender realmente qué pasa, porque las organizaciones no son insensibles al contexto. Cuando hay crisis económica, cuando hay crisis sociopolítica, las organizaciones lo resienten y es normal que se reaccione de alguna forma. Entonces yo creo que eso también ayuda mucho de dar los inputs necesarios a las personas correctas para que gatillen como esta cadena de cosas positivas que efectivamente ayuden a los colaboradores a entender qué les está pasando, porque de repente no se puede solo. No, obvio, y para eso está los programas de capacitación, los programas de formación, las mediciones, exactamente, y la búsqueda de cosas un poquito distintas, salir de la teoría, pasemos un poco más a algo más concreto. Hoy día se produjo una cosa bien bonita en el espacio que tuvimos en el desayuno, porque pudimos visualizar cómo la gente fue cambiando la cara, fue emocionándose en la medida en que fue pasando lo que íbamos conversando. Por lo tanto, el efecto es real, no es una cosa etérea, es concreto, es súper concreto. Entonces, bien las mediciones, bien las políticas, bien los programas de bienestar, pero pongámosle o llevémoslo a algo concreto. Como hoy día me afirmaba delante me voy a afirmar ahora de lo que estabas diciendo delante y con lo que hicimos hoy día. Cuando nos relacionamos con el otro y la respuesta automática. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Y esa es la conversación. Yeli, ¿cómo estás, Yeli? Tengo sueño. No dormí también. Vale. Perfecto. Yo creo que aquí podríamos instalar en las empresas el PNL, la programación neurolingüística, ¿ya? Que es la educación de excelencia de nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje crea una realidad. Entonces yo cambiaría en las empresas y a nivel colectivo mundial, cambiar la pregunta, ¿cómo estás? En vez de ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es distinto. Sí. ¿Cómo te sientes, Andrés? Cansado. Sí, perfecto. Cansado. Ya. ¿Tú cómo te sientes, Yeli? Es que no me siento bien, de verdad. Bien. ¿Y qué es sentirte bien para ti? Que era lo que preguntábamos hoy día, porque la gente tampoco... Es un buen doble clic. Yo ahora estoy tranquila, estoy muy entretenida con la conversación, así que eso me hace sentir bien. Estoy hidratada, gracias a Upskill. ¿Viste? Claro, porque si ella me dice bien, yo quedo como bien. Claro. Pero ¿qué es sentirse bien? Es como lo que hablamos hoy día cuando yo le pregunto a los niños, ¿y qué es portarse bien? Porque la mamá siempre lo lleva, este niñito que se porta mal. Y los niños ni siquiera saben qué es portarse mal. Tú les preguntas, ¿y qué es portarse bien? Portarse bien. Claro, no hay definición. No hay definición, pero si ella me dice, estoy bien, ¿y qué significa para ti el estar bien? Pero ella... Ya puedo sentir, cambió su cara, empezó a interactuar. Bueno, empiezan a surgir emociones. Empiezan a surgir emociones. Y ahí hay que ayudar a reconocer esas emociones. Exacto, falta un poco de educación emocional. Educación emocional. Muchísima. Y eso, es que la gente no sabe lo que le pasa. Hasta los adultos, eso pasa. Totalmente. Sí, no saben lo que sienten, confunden, porque las emociones están súper disfrazadas. Hay personas que piensan que tienen rabia en su vida y la emoción que está detrás es la tristeza.
O otras personas que piensan que tienen mucha tristeza y cuando la emoción base no es la tristeza, puede ser el miedo o la rabia, porque las frustración. emociones, claro, es que las emociones trabajan en cadenas, tenemos 7 emociones bases que están arraigadas a otras emociones. Entonces cada emoción trabaja con otra y se liga a otra. Entonces si nosotros no sabemos eso, ¿cómo puedo relacionarme bien con los otros? Entonces aprender a mirar, a observar, porque somos expertos para saber cómo están, solamente que no lo decimos. Nos hacemos los locos. Sí, yo creo que la observación, lamentablemente, lo hablábamos también, la observación va asociada a un juicio. Porque uno dice, no te creo, yo creo que no estáis bien, en fin, algo te pasa, ¿no? O sencillamente no nos compramos el tiempo. Correcto. ¿no? Entonces también va asociado a un juicio, y ese juicio puede ser positivo o negativo, pero al final va asociado a ese juicio y hace que finalmente haya más distanciamiento desde el punto de vista de la conversación. Porque ya el cómo te sientes puede ser que me siento bien, pero tú te das cuenta que no se está sintiendo bien, no estás cómodo con algo que le pasa, pero no tiene la confianza para decirlo. Es que ese es el punto también. Sobre todo en el ambiente laboral, el tema de la confianza yo creo que es un temazo que le pega absolutamente a todo, al bienestar emocional, al bienestar desde el punto de vista de la producción. Cuando los equipos no confían unos con otros y no trabajan unos con otros, los resultados no son óptimos. Exacto. Porque al final uno tiene que confiar en el otro para poder aprender, y desde el punto de vista de las emociones y como conectándolo con lo que hablábamos antes, de repente se generan intervenciones de parte de las áreas encargadas de personas, pero que caen en un punto muerto porque las personas lo ven como, ya tengo que cumplir con esto, ¿qué voy a ir yo a hablar con esta persona? Si no me conoce, ¿qué le voy a decir yo cómo estoy? Ahí también es importante cómo se genera la confianza, sobre todo considerando que dentro de una empresa están distintas generaciones, distintas formas de ver el mundo. Entonces, Bienvenido eso también, sea, po. Totalmente, pero es súper complejo porque van a haber personas que van a estar súper abiertas y otras personas que van a estar mucho más cerradas. Entonces, también yo lo veo como un desafío, insisto, que nosotros lo hemos reflejado en absolutamente todas las mediciones y los estudios que hacemos, el tema de los silos, de no trabajar con el otro, de no colaborar. Pero si nos enseñaron a ser así, po. En la universidad compites, en el colegio compites. Yo creo que cada vez está cambiando más, eso sí. Sí, pues, pero además yo creo que vivimos en una cultura de la desconfianza. Nuestra cultura chilena es de la desconfianza. No sé si latinoamericana, no sé si llega tanto, pero por lo menos en Chile partimos mirando las cosas Me quieren estafar. Sí. Iba a decir otra palabra, Sí, pero mejor me dice, quieren estafar. Sí, algo está pasando. Claro. Y tú que eres socióloga, la pregunta es ¿cómo reinstalas eso? Porque eso es casi una reinstalación de un mindset. Es decir, ¿cómo cambio de un pueblo, de una sociedad que tiene desconfianza, que se ha sentido violentada por diversas razones, más allá de lo político, que no tiene que ver incluso lo político, sino que ¿cómo lo cambias? ¿Cómo cambias a culturas más de confianza? Desde la sociología, ¿cómo lo harías? Yo creo que no tengo una respuesta. No. No. Preguntas al final. Eso. Esa pregunta la dejamos para el final. Ok. Para otro capítulo. No, yo creo que acá es complejo y lo hablábamos al principio, de que, claro, la sociedad chilena es súper compleja y esto viene en el fondo desde el inicio y yo creo que también esto se ve potenciado por una serie de factores externos. Si prendemos las noticias y lo primero que es como estafa, los lanzazos, los motochorros que te van a robar, que te mandan un mensaje que es falso, que te sacan toda la plata. Entonces, yo creo que... no hay que ver las noticias, hay que escuchar los podcasts. Eso. Al final, yo creo que también es un tema de la comunicación. Para mí eso es fundamental. O sea, todos los discursos van hacia la desconfianza. Y cuando se te acerca alguien a preguntarte la hora, ya me va a querer robar. Y buen punto. Ya desde ahí a mí me pasa siempre. A mí me preguntan mucho la hora en la calle y yo no, por favor. ¿Cómo te van a preguntar mucho la hora en la calle? Te lo juro. ¿Anda con un reloj que se ve? No sé, como que la gente se me acerca, generalmente gente de más edad, y me dice, oye, ¿cómo llevo esta calle, la hora? Así que yo como... Tenés cara de información. Tengo cara de buena onda, parece. Entonces, yo creo que también el tema de la comunicación, el lenguaje construye realidad. Y ahora el discurso imperante es desconfiamos todos de todo. Y yo creo que acá todos los estudios que ayuden a crear un lenguaje de, oye, sigue existiendo gente buena, y sobre todo si lo vemos a nivel
latinoamericano, que nosotros sí, como continente, como Latinoamérica, tenemos una característica, es que somos cercanos. Y que es muy patente cuando uno va a otros países o vienen personas de otros países, te dicen, me saludó de abrazo, me invitó a su casa después de que lo conocí la primera vez. Y cuando tú ves gente que se va a intercambio, viaja a otro país, como yo no conozco la casa de mi amigo, que ya somos amigos hace un año. Yo creo que ese tipo de cosas hay que sacarle provecho y empezar a comunicar distinto. Interesante. ¿Cómo lo llevamos a las empresas? Porque desde ahí parte. Si pasamos 8 horas sentados en la empresa desde trabajando. el inicio, cuando llego, Sí. desde ahí tiene que haber una educación y una formación todos los días. También está en la disposición de las personas. Entonces, ¿cómo trabajo? Con incentivos, o sea, educando, y es lo que no tenemos. ¿Y cómo se parte? Desde cada persona, cada individuo, porque desde ahí se hace lo colectivo. Esa es la conciencia. Beneficio desde el bienestar personal al Es bienestar que colectivo. desde ahí parte todo. Si yo estoy Interesante. bien conmigo, puedo estar bien con los demás. Pero si yo hoy día parto y comienzo mi día mal, con el pie izquierdo, como se dice, voy a tener el pie izquierdo con todo. A todo el mundo lo voy a estar mirando así. Ahora, claro, tú decías, el lenguaje construye realidades, y eso es verdad. Estamos en la sociedad donde nuestro lenguaje siempre es desde el miedo, desde el temor, y desde ahí nace la desconfianza. Porque la confianza también es algo que se gana con el tiempo, ¿se entiende? O sea, uno no llega y entrega la confianza inmediatamente. Hay casos y casos, hay gente que es muy confiada. Sí. Y también nos dicen, ¿cómo voy a ser tan confiado? Ya lo dicen como, es como medio pavo, que está confiando en todo el mundo. Exacto. Pero eso también habla de la seguridad que uno tiene con uno mismo, porque uno sabe cuál es el límite. Entonces, por eso que yo creo que todo parte por las personas. Y si tenemos una empresa, hay que educar a las personas de forma colectiva, pero desde ahí tú te debes hacer cargo. Desde ti parte. Todos por igual. Todos por igual, porque si todos tenemos esa misma conciencia, es donde se genera el movimiento. Pero hoy día en la mañana, voy a poner un ejemplo concreto para poner un punto de un disclaimer aquí. Hoy día en la mañana decía, oye, pero es que uno en la empresa no puede ser auténtico. ¿No? Tiene que cumplir un rol, una careta, y ser el gerente, o ser el jefe, o ser lo que sea, o ser subdirectora. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo no puedo estar en sonrisitas para todo el mundo, porque de partida hoy día se podría malinterpretar, alguno dirá eso, y otro decía, ¿sabes qué? Eso no corresponde. Si yo después, cuando tengo que preguntar por las ventas o tengo que preguntar por los costos, no puedo estar muerto de la risa. Aunque el tipo sea risueño por defecto, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se hace eso? Porque finalmente eso es lo que te genera un quiebre desde el punto de vista del estrés, ¿no? O sea, educar a las personas está bien, pero finalmente también hay roles que te impiden avanzar un poco más allá. ¿Cómo lo viviste tú? Ahora yo te hago otra pregunta. ¿Cómo lo viviste tú en la mañana? ¿Qué es lo que te quedó de eso? Bueno, me quedó la diciendo. sensación de que me quedó una cosa que tú dijiste que lo encontraba súper potente, que dice, una persona es capaz de cambiar un ambiente en un espacio organizacional. Correcto. Sí. Y eso es verdad. Sí. Haciendo algo distinto. Haciendo. Y es verdad, y yo lo he vivido también en Brinca. Yo creo que en Brinca tenemos varias de esas situaciones que de repente llega alguien con algo, o tus risas eternas, Yeli, y cambias completamente el ambiente. Correcto. Y yo creo que eso sí es posible. Correcto. ¿No? Pero hay que dejarle a esa persona que sea auténtica, o hay que dejarle a esa persona ese espacio, porque si no lo puede hacer, porque hay que seguir ciertas normas de conducta, entonces lo que estamos haciendo es encasillar a esa persona y generando estrés. Correcto, porque tenemos que entender... Pero eso me pasó en la mañana. Te pasó en la mañana, Claro. lo comprendiste bien. Sí. Claro, porque... ¿Y si esa persona somos todos? Oh, bueno, el efecto Ahí dominó está. es Esa es la infinito. conciencia que hay que entregar. ¿No? Y también... Por ahí van entonces los programas Sí, de por ahí bienestar de van las los empresas. Pues, programas vamos de generando beneficio, bienestar colectivo a partir del bienestar Correcto. personal. Y también, bueno, dentro de la sociología, desde la sociología hay una teoría ahí, no me acuerdo del autor, no lo quiero decir porque me puedo equivocar, pero que habla un poco del tema como de las máscaras que uno se pone y que está bien, no como máscaras como algo malo, sino que las personas como que tienen una esencia, pero dependiendo del lugar en el que está o la situación en la que está, se comporta de una manera distinta. Entonces, la autenticidad es esa esencia, pero si yo tengo que pedir un reporte de ventas porque estamos casi en la quiebra, me pongo en la máscara de control de gestión supremo con, en el fondo, para pedir los resultados. Pero si después terminamos la reunión y toca ir al almuerzo, mi esencia va a seguir siendo la misma, solo que ya no te estoy pidiendo el reporte y ahora vamos a ir a almorzar. Entonces, yo creo que ahí también es distinto y que eso es lo importante de comunicarlo. Porque cuando uno normalmente tiene las reuniones con los equipos, ya, vamos a ver esto, vamos a hablar de este tema. Y eso inmediatamente hace que el equipo se ponga en una posición distinta.
Entonces yo creo que de repente pequeñas prácticas como dar un brief de la reunión, saber qué vamos a tratar, con qué profundidad, ayuda a que el equipo se ponga en el switch correcto para que los mensajes se reciban bien, porque de repente ese cambio de máscara no se avisa a nadie y los mensajes se malinterpretan. Total. Y ahí surgen los problemas que después pueden gatillar un montón de situaciones negativas. Totalmente. Bueno, tenemos harta tarea. En este podcast vamos a hablar mucho de esto, porque finalmente es lo que buscamos, ¿no? Totalmente. Las preguntas las vamos a contestar al final del siguiente capítulo, porque me imagino que deben haber muchas preguntas de la parte de la gente que escucha, pero yo me quedaría aquí con varias cosas que son como interesantes. Uno es que hoy día la tendencia es a profundizar el liderazgo auténtico. Hoy día los programas de liderazgo que uno observa en que van de avanzada es cómo somos más auténticos a la hora de liderar. Y es lo que tú dices. Comunico, tengo una situación seria que comunicar dentro del punto de vista de la organización, pero eso no quita que a la hora del almuerzo no pueda echar una talla, no puedas tener un espacio de conversación más libre, de distensión. Son cosas distintas. Separemos los temas, porque eso nos ayuda. Claro, porque necesitamos normas. Exactamente, ¿no? Así se forman las y empresas. Cumplimos roles, porque en el fondo Correcto. tú eres la subdirectora de Data Lab de Brinca y por lo tanto tienes un reporte que hacer. Yo soy el CEO de Upskill, tengo mis reportes que hacer, pero eso no cambia la esencia de lo que somos y no tenemos por qué cambiar la organización. Eso me queda. Me queda esto del impacto de las personas, del bienestar personal, desde dónde parto, desde la sinceridad, desde la confianza, desde el contestar. Esa pregunta me encantó. ¿Cómo te sientes? Sí. En base de cómo estás. Porque así no es tan automática la respuesta, Correcto. ¿no? Porque Correcto. el sentimiento va a ir asociado probablemente a algo más. Y eso, no sé qué te queda a ti, pero Que yo estoy tenemos ahí. muchos desafíos por delante. Mm, Tenemos mucho que seguir trabajando, que seguir conociéndonos y también que ir cambiando. Si al final de eso se trata, de saber para hacer las cosas mejor. Quiero dar un dato, porque verá, psicológicamente se dice que nadie cambia. ¿Me Mm. entiendes? Cuando yo atiendo a la gente y me dice, ¡ay, quiero cambiar! Y yo, no, pues si tú vienes a pero hay una cambiar... canción que dice cambia, todo cambia. Pues, María. Sí, o sea, cambia acá, claro, cambian las estaciones, cambia el clima, Pero la como persona dice no ella. cambia. La persona no cambia. La diferencia está que la gente sí se puede transformar. ¿Me entiendes? Porque uno nace con una esencia, pero yo puedo ir transformando las formas, que es lo que había escrito. O sea, la conciencia creo que es clave y es lo que menos tenemos. Pero la gente dice, yo soy consciente. Y yo le digo, sí, pero ¿estás consciente de que eres consciente? No. Ahí está. Eso es lo que hay que generar en la gente. Bueno, y hiciste a partir de esa conciencia, con esto vamos como yo creo que ir cerrando, pero hiciste un ejercicio súper interesante del presente, ¿no? De la presencia presente, que tiene que ver con que estoy aquí y no estoy pensando en que lo que tengo que contestar un correo, después tengo una reunión a las 3 y en realidad estoy en otra. No te estoy escuchando y tampoco me conecto contigo, ¿no? Correcto. Entonces eso me parece a mí que es súper relevante, cómo lograr llegar a ciertos espacios donde tú hagas esa bajada. Estoy aquí y estoy disfrutando este espacio de conversación con la Yeli, subdirectora de Brinca, con la Marjorie, extraordinaria mujer que nos ha estado enseñando hoy día cosas, y con el autopicio de Upskill. Así que no sé, podemos cerrar con a lo mejor con algún tipo de recomendación, tips, algo que vale la pena leer. Perfecto. Me tomo de tus palabras y es la presencia, que es lo que carecemos todos los humanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque o estamos hacia adelante, hacia el futuro, que es la enfermedad de ahora, el estrés, o estamos en el pasado, que también es la enfermedad actual, que es la depresión. ¿Y cuál es la solución? El presente, que es como hoy día lo conversaba antes con Matías, que me decía, ¿cuál es el término medio? Porque o voy hacia adelante o voy hacia atrás, pero ¿cuál es el término medio? Es el presente. ¿Se entiende? Entonces, si yo estoy absolutamente aquí y ahora, nunca te voy a dañar, porque estoy aquí, poniéndote plena atención, estando consciente con todos mis sentidos, porque de repente nosotros no escuchamos con todos los sentidos. Te puedo estar escuchando, pero puedo estar mirando hacia un lado. Pero si yo estoy en plena atención, presente, te puedo estar sintiendo, puedo ver cómo va cambiando tu color de cara, cómo cambia tu reacción. Entonces, eso es algo importante que se puede llevar a la empresa y educarla. ¿Sí? Con la presencia, aquí y ahora no pasa nada, aquí y ahora estamos disfrutando. Aquí y ahora todo se soluciona, porque es aquí y ahora donde tengo mi poder. En el futuro no lo tengo, y en el pasado ya lo perdí. Pero aquí puedo crear. Sí, pues no hay forma Aquí de cambiar está el la pasado. creación, no se puede.
¿Cuáles son los desafíos, Yeli, para el futuro de estas conversaciones? No tengo la respuesta a esa pregunta. Preguntas al final. Preguntas al final, ya es el final, pero no tengo la respuesta, así que quiero dejar una invitación para que nos Eso. sigan escuchando en los siguientes capítulos. Vamos a ir hablando de distintos temas, con distintos invitados y eso es una muy muy buena conversación, así que muchas gracias. Sí, estuvo muy entretenido. Muchas gracias, Marjorie, por acompañarnos hoy día. Tendremos más invitados en preguntas al final y siempre responderemos las preguntas Al final. exacto.